Queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. En esta semana número 5, en lo que concierne al curso de historia, vamos a hablar sobre Tahuantinsuyo, es decir, sobre este tercer horizonte en cuanto al imperio incaico, ¿ya? Este Tahuantinsuyo fue un gran imperio y una cultura avanzada en el continente americano, antes de su descubrimiento por parte de los europeos. Este imperio se extendía desde el norte del Ecuador a la parte central de Chile y desde los Andes hasta la costa. La civilización incaica, o también conocida como civilización quechua, fue la última de las grandes civilizaciones precolombinas que conservó su estado independiente. ¿Ya? Como dato anecdótico y curioso, este imperio incaico contaba con un cierto tipo de organización policial, y a esos miembros se les llamaba Tucuyricú, el que todo lo ve. Ellos eran los que velaban por el orden y el cumplimiento de las leyes ya del soberano, más o menos como una pequeña introducción al tema. En cuanto al contenido, iremos viendo sobre su ubicación, sus orígenes, su división territorial, su organización social, su organización económica y manifestaciones culturales. En cuanto a su ubicación, la cultura inca se asentó en la parte occidental de América del Sur, en particular en los Andes, y sus límites eran: por el norte se extendía hasta el río Ancasmayo, que queda al norte de la actual ciudad de Pasto, esto en Colombia. En Ecuador llegaron hasta una zona que incluye las ciudades actuales de Quito, Guayaquil, Manta. Por el este, se extendía hasta la selva amazónica de las actuales repúblicas de Perú y Bolivia. Por el sureste, llegó a cruzar la cordillera de los Andes, llegando a lo que hoy se conoce como las ciudades de Salta y Tucumán en Argentina. Por el sur, existen pruebas de que los incas llegaron a abarcar hasta el desierto de Atacama siendo dominio, pero avanzó hasta el río Maule, esto en el país de Chile. Y por el oeste, el imperio inca limitaba hasta el Océano Pacífico, y hay algunas personas que postulan que los incas llegaron a mantener una cierta relación comercial con algún pueblo de la lejana Polinesia, es decir, con el continente oceánico, ¿ya? Con Oceanía, con algún país de Oceanía. Ahí tenemos nosotros un mapa, podemos divisar. En cuanto al origen, comúnmente el origen de este Tahuantinsuyo se da según algunas interpretaciones de origen mítico, ¿ya? Pero también se habla de algunos datos históricos en cuanto al origen del Tahuantinsuyo. En cuanto a las interpretaciones del origen mítico, se dan a través de dos interpretaciones de leyendas que son muy conocidas por cada uno de ustedes: Manco Cápac y Mama Ocllo, que son una interpretación, y esta interpretación fue recopilada gracias al cronista mestizo Gómez Suárez de Figueroa, más conocido como el Inca Garcilaso de la Vega, y la segunda leyenda de los hermanos Ayar o Pacaritambo, ¿ya? Que es recopilada por el cronista español Juan Betanzos, mientras que ciertos documentos burocráticos y crónicas españolas de los siglos XVI y XVII han demostrado que los incas no son oriundos del Cusco, sino por el contrario, los incas son descendientes de los Tiahuanaco, ¿ya? Más o menos como datos históricos. Seguidamente,
Dentro de este origen histórico, más o menos lo que nos va narrando la historia es de que los incas lograron consolidarse como cultura imperial después de la derrota de los chancas en la batalla de Yahualpampa, ¿ya? La cual se gana gracias al liderazgo de Cusi Yupanqui. No, hasta el momento nos estamos dando cuenta que hablamos de un primer imperio en todo lo que es América. Y la interrogante que siempre nos hacemos es, profesor, si hemos sido considerados el primer imperio, ¿por qué no somos un país primer mundista? ¿No? Y quizás la respuesta la obtengamos a medida que vamos trabajando el curso de historia, ¿no? Ahí vamos a encontrar la respuesta, ¿por qué no somos un país primer mundista? ¿Por qué no somos un país desarrollado? Si teníamos todo, porque hablábamos del primer imperio de América. ¿Y por qué no nos hemos convertido en potencia? Algunos dirán, profesor, porque hemos sido conquistados por españoles. Otros dirán, profesor, porque si hubiésemos sido conquistados por los ingleses, quizás nuestra historia fuera diferente. Ahora fuéramos un país primer mundista. De repente un país, uno de los países mejor considerados en el mundo. Pero bueno, las cosas no son así, ¿no? No son así. En cuanto a su división política de la cultura inca, ¿ya? O también lo van a encontrar algunos como división territorial en algunos textos. Esta cultura inca se dividió en suyos o regiones, ¿ya? Durante sus inicios, el Tahuantinsuyo se encontraba en la sierra sur del Perú, en el valle de Urubamba. Desde allí, en el siglo XIV más o menos, empezó a expandirse desde el gobierno de Cusi Yupanqui, quien era más conocido como Pachacútec. Desde ese reinado de Pachacútec, se menciona históricamente la división de este Tahuantinsuyo en 4 suyos o 4 regiones, ¿ya? Los cuales partían desde la plaza central del Cusco a Caipata y se orientaban en función a los 4 puntos cardinales. Es decir, cada suyo se encontraba en un punto cardinal determinado. Y los 4 suyos son Chinchaysuyo, Contisuyo, Antisuyo y Collasuyo, que es Y el último, Collasuyo. ¿no? Cada uno de esos territorios se encontraba gobernado por un apo suyo, que lo hacía en nombre del emperador, es decir, de Sapa Inca, quien era el que gobernaba. Seguidamente podemos ver ahí una pequeña tabla, un pequeño cuadro, en la cual más o menos nos va mencionando cómo era la división territorial de este Tahuantinsuyo. Y aquí nos encontramos de que en el norte se encontraba Chinchaysuyo y estaba representado por un tigrillo. En el sur hablamos de Collasuyo y se representaba por una llama. En el este se encontraba el Antisuyo y se estaba representado por un jaguar, ¿ya? Jaguar. En el oeste, Continsuyo por un cóndor. Y aquí el pequeño mapa de cómo era la división de este Tahuantinsuyo. Jóvenes. Seguidamente, en cuanto a su organización política, vamos a ir viendo de que existía una jerarquía. Estaba primero el Inca, hablamos de un Auqui, hablamos de Camachic, hablamos de Apunchic o Huamani, hablamos de Tucuyricú y hablamos del Curaca, ¿ya? El Inca era la cabeza de un gobierno teocrático y despótico, considerado como hijo del sol. Era un hombre Dios nacido para gobernar al pueblo, ¿ya? Pero también era considerado el señor de la tierra y ordenador del mundo. El título de Sapa Inca
reforzaba la idea de que él era el único señor existente sobre el mundo, ¿no? Y aquí de repente muchos varones quisieran tener, van a envidiar a este inca. ¿Por qué? Porque este inca estaba casado con muchas mujeres de los diversos ayllus que tenía bajo su mando, ¿ya? Y de esta forma, él y el ayllu de la mujer quedaban convertidos en parientes y obligados a ayudarse mutuamente dentro de lo que fue la práctica de la reciprocidad andina. Mientras que el Auqui, ¿ya?, era el príncipe heredero que debía gobernar el Tahuantinsuyo después de la muerte del Inca reinante, ¿ya? En este contexto del Tahuantinsuyo existía como una escuela o un correinado en la cual este Auqui tenía que instruirse para que cuando muriese ese inca reinante, él pueda suplir a ese inca, ¿ya? Y no empezar de cero como de repente en muchos gobiernos se hace. Entonces había como una escuela de política y a este príncipe se le iba instruyendo para poder gobernar ese imperio, Pero, según la historia, o algunas crónicas nos narran de que no era así, ¿cierto? Porque al final de cuentas gobernaban los hijos de los incas, hijos de los incas. Mientras que el Camachic, ¿ya?, era el Consejo Imperial. Su sede era en la ciudad de Cusco y su misión era de asesorar al Inca en asuntos de gobierno. ¿Ya? Y este Consejo Imperial estaba conformado por 4 integrantes, uno de cada suyo. Cada suyo tenía un representante que formaba ese Consejo Imperial. Miren, vayan dándose cuenta. Esta era una sociedad muy organizada. ¿Por qué? Porque hablamos de una escuela para que alguien pueda gobernar después de la muerte del Inca reinante, que quiere decir que no va a empezar de cero, no como hoy en día en nuestras elecciones, que es lo que pasa. Cualquier persona que tenga dinero postula y logra ingresar y llegar a ser presidente, ¿cierto? Muchas veces sin tener ningún conocimiento de política o administración de un país. Ojo, los incas también tenían asesores, ya que le ayudaban en cuanto al gobierno a este inca. ¿Para qué? Para que no tome de repente decisiones muy apresuradas. El Apunchic o Guamaní, era el gobernador o virrey de una provincia integrante del Tahuantinsuyo. Tenía funciones militares, económicas, administrativas, civiles y penales. La función principal de este Apunchi o Guamaní era mantener el orden dentro de su jurisdicción. Eso era la función, y se la representaba o llamaba el halcón. Tukuy Rikuk, ¿ya?, se traduce como el que lo ve todo. Es decir, era el inspector, el veedor, el visitador imperial. Es algo parecido a un organismo que en la actualidad existe en nuestro país. ¿Cómo se llama ese organismo constitucional que sirve de veedor al Estado? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿alguien me puede decir? Para mí que se han quedado dormidos ya. La Contraloría General de la República, que es el organismo que se encarga de cautelar los bienes del Estado. Ese Tukuy Rikuk era algo similar a casi las mismas funciones que cumple la Contraloría. Era el inspector, ¿ya?, que más o menos también hacía Tukuy Rikuk. Cada año él visitaba algunos lugares, es decir, algunos lugares bajo su jurisdicción, para recoger el tributo, casar a las parejas, ejercer como juez criminal,
visitar las obras públicas y supervisar las labores de los curacas, a quienes él podía castigar si no cumplían sus funciones. Entonces, vuelvo a repetir, era el inspector, el veedor o el visitador imperial. Ya era a los ojos del rey, del Inca en este entonces. El curaca vendría a ser el jefe de los ayllus, ¿ya? Y este nombre de curaca se atribuyó antes que se estableciera el imperio inca en el Cusco. Este curaca era elegido por la propia gente, porque los incas sabían muy bien de que la mejor forma de mantener el poder en el territorio andino era respetando las autoridades locales. Ojo, si se dan cuenta, estaba muy bien organizada. Prosiguiendo, vamos a hablar en cuanto a su organización administrativa, ¿ya? Y las bases administrativas del Tahuantinsuyo fueron implementadas durante el gobierno de Pachacútec. Y Pachacútec se empiezan a administrar acá los mitimaes o mitmas, los chasquis, la organización decimal y los quipus, ¿ya? Los mitimaes eran grupos de personas trasladados según la conveniencia del imperio incaico, ¿ya? Es decir, se les trasladaba de un lugar a otro. ¿Por qué, profesor? Puede ser por motivos de colonizar o por castigo se les trasladaba a estos señores. Mientras que los chasquis eran los mensajeros encargados de transmitir los mensajes más importantes de ese gobierno. Ya, estos chasquis, apenas se les transmitía el mensaje y ellos iniciaban una veloz carrera hasta el siguiente puesto, para que vayan entendiendo más o menos. Es como que decimos en el atletismo, carrera con postas, ¿ya? Ellos llevaban el mensaje hasta un puesto determinado y ahí les esperaba otro chasqui. Y él nuevamente llevaba el mensaje hacia otro puesto. Y es así como llegaba, no dicho mensaje. Según datos, nos narran de que el Inca, gracias a estos chasquis, comía pescado fresco a diario. Porque ellos eran los que llevaban dicho alimento, más o menos como... En cuanto a la organización decimal, los incas, para tener un mejor control de la población de los ayllus, utilizaron el sistema decimal. Este empadronamiento tuvo destinado posiblemente a crear escalas de control desde la misma base del ayllu, es decir, de la unidad familiar nuclear, y sus fines fueron netamente administrativos, militares y tributarios. Mientras que el quipus, ¿ya? Fue un instrumento de contabilidad utilizado para la administración del Estado incaico. En estos quipus se guardaba información respecto a la cantidad de productos almacenados. También se guardaba información sobre los soldados de los ejércitos. Se guardaba información sobre los pobladores que eran obligados a realizar trabajos en cuanto a la mita, ¿ya? ¿Y cómo se conformaban estos quipus? Se conformaban por un sistema de cuerdas, ¿ya? Existía una cuerda principal, de la cual se derivaban muchas cuerdas secundarias. Y estas cuerdas secundarias eran de diversos colores, también tamaño y grosor. Y cada cierto espacio se colocaba un nudo. Ese es el instrumento del quipus, ¿ya, jóvenes? Siguiendo, en cuanto a su organización social, existía una nobleza de sangre, una nobleza de privilegio, y hablamos del pueblo. En cuanto a la nobleza de sangre,
¿ya? Fueron considerados dentro de la nobleza de sangre todos los nobles cusqueños que pertenecían a algunas panacas, ¿ya? Profesor, ¿qué son las panacas? Las panacas eran familias o grupos de parentescos conformados por los descendientes de un inca. Había una panaca principal, o también conocida panaca de la élite, y estaba integrada por el inca, la coya y sus respectivos hijos. Profesor, ¿qué es coya? La coya era la esposa principal del inca. O sea, el profesor tenía muchas esposas. Sí, había una titular, la principal, ¿ya? Y esta coya, era la que gobernaba junto al inca y se le consideraba de la misma manera que el inca. Es decir, también era un ser sagrado y ahí se les consideraba hija del sol y de la luna. A las hijas solteras del inca se les llamaba ñustas y a las hijas casadas se les llamaba payas, ¿ya? Característica relevante acá en esta nobleza de sangre era que los españoles les denominaron orejones. ¿Por qué? Porque a diferencia de los demás pobladores del Tahuantinsuyo, estos tenían las orejas enormes. Tenían las orejas enormes. Mientras que nobleza de privilegio estaban integrados por personas que el Inca había premiado por determinados méritos, convirtiéndoles en una especie de nobles de segunda categoría. En cuanto a su organización social, en cuanto al pueblo, hablamos de que este pueblo estaba conformado por el Ayllu, Atun Runas, Mitimaes, Yanaconas, Piña y Agyas. En cuanto al Ayllu, ya el pueblo se organizó en Aylus. Estos fueron una familia extensa, es decir, lo conformaba un Ayllu, las familias extensas, o un conjunto de familias nucleares, donde todos eran parientes y se encontraban unidos por diversos vínculos. Mientras que los Atun Runas, ¿ya?, comprendían a la gran mayoría de la población del Tahuantinsuyo. Es decir, Atun Runas eran los hombres grandes, ¿ya? Eran los hombres grandes. Y estos hombres grandes pertenecían a diferentes ayllus. Tributaban también al Estado por medio de la mita, es decir, por la forma de trabajo. Eran campesinos y de entre sus filas el Inca sacaba al enorme. Como ejemplo, más o menos voy a hacer una selección de básquetbol y en mi selección de básquetbol pues tengo que tener personas más altas, ¿sí? Con eso no quiero decir que las personas que tienen baja estatura no rinden las condiciones, sino que más o menos se va relacionando a que si yo quiero hacer una selección de básquetbol, voy a elegir a los más altos, ¿ya? O voy a hacer mi batallón de marcha y me voy a elegir a las personas más altas. Algo así se seleccionaba en cuanto a Atun Runas, ¿ya? Seguidamente hablaba los mitimaes, ya, que eran grupos de personas que eran enviados de sus lugares de orígenes a otras regiones para cumplir ciertas tareas o misiones específicas, ¿ya? Y se trasladaban junto a su familia. En cuanto a los yanaconas, fueron sirvientes del Estado. En ciertos casos tuvieron la condición de siervos perpetuos, que quiere decir forever, 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 ¿cierto? Es decir, eran esclavos por siempre. Ya, eran esclavos por siempre. Profesor, ¿y qué hacían para que se conviertan en esclavos? ¿Ya? Muchas veces eran rebeldes y cometían actos hostiles en contra del Estado Inca. Por eso que estas yanaconas se convertían en sirvientes perpetuos. Y al momento de convertirse en yanaconas, perdían todo vínculo con su población y lugar de origen.
¿Qué más? Los incas podían disponer libremente de ellos, o sea, de estas llamas conas, los incas podían disponer libremente. En cuanto a piña, se denominó piñas a los esclavos, quienes generalmente fueron prisioneros de guerra. Agyas, o las agyas, eran mujeres procedentes de diversas partes del Tahuantinsuyo para elaborar la chicha o tejidos finos para el Estado. Prosiguiendo, jóvenes, en cuanto a su economía incaica o la economía del imperio incaico, hablamos de algunos principios, las formas de trabajo en este imperio incaico, la ganadería, que era esencial para este imperio, su agricultura también, y en cuanto al principio de la economía incaica, se basaba en la combinación de dos principios, el principio de reciprocidad y el principio de redistribución. En el principio de reciprocidad, era un principio que se practicó desde épocas anteriores. ¿Y en qué se basó? Se basó en el intercambio recíproco de fuerza de trabajo, ¿ya?, entre los miembros de un ayllu incaico. Este principio permite que los miembros puedan obtener los bienes necesarios para su sustento, es decir, hoy yo te ayudo y cuando yo necesite ayuda en cuanto al trabajo, tú me ayudas. Entonces, cuando una persona brindaba su fuerza de trabajo, ya sea a un pariente, lo hacía con la certeza de que posteriormente ella o esa persona podía solicitar ayuda para él, es decir, o sea, algo como el choba choba, ya, algo similar. Yo te ayudo, pero cuando yo necesito que tú me ayudes, tú también me ayudas. La redistribución, que era el otro principio, en esa redistribución hay un movimiento, un doble movimiento en cuanto a su agrupación, ¿ya? Primero se almacenaban los bienes obtenidos, ¿ya?, obtenidos por los diferentes aylus. ¿Para qué? Para que posteriormente sea redistribuido, ¿ya?, de acuerdo a las necesidades de esos aylus, ¿ya? Y esa distribución permitía la circulación de estos bienes. Ojo, no se almacenaban y se quedaban guardados así y se malograban, como muchos de ustedes, ¿cierto? Compran algo, almacenan en la refrigeradora y de ahí se olvidan. O de repente puede ser lo contrario, compran ropa, ponen ahí en su closet o en su cómoda o en el lugar donde se guarden y ahí lo tienen guardado y no lo utilizan. No, aquí se daba la circulación de estos bienes para que no se malogren, ¿ya? En cuanto a las formas de trabajo, hablamos de una forma del Aini, del Minca y la Mita, ¿ya? El Aini fue la forma de trabajo que consistió en la ayuda mutua entre los miembros de los Aylus para la agricultura, para la construcción o techado de las casas o el cuidado de los rebaños. Ojo, ¿ya? Esta forma de trabajo Aini se dedicaba a eso, ¿ya?, a la agricultura, a la construcción o el techado de las casas o el cuidado de algunos rebaños, mientras que la Minca, ¿ya?, se designaba, esta forma de trabajo Minca, a las faenas comunales, es decir, en beneficio de toda la comunidad. Por ejemplo, la construcción de un depósito, o como por ejemplo, el mantenimiento de un camino, o hacer un camino, o hacer un puente. A eso se le denominaba forma de trabajo en cuanto a la Minca. Mientras que la Mita, la finalidad de esta Minca era producir bienes destinados a la redistribución que realizaba dicho Estado. Es decir, ese trabajo se utilizaba para construir andenes, cultivar maíz, transportar tejidos,
entre otras actividades económicas que permitía la redistribución, no se vayan a olvidar. En cuanto a la ganadería, hay que tener muy en claro que desde los primeros pobladores en nuestro territorio peruano ya utilizaban a los camélidos, ¿ya? Y eran los camélidos una fuente importante de alimento para el sustento de este hombre andino. Y la lana de este camélido se utilizaba para la elaboración de algunos vestidos. El ejemplo que les voy a poner como camélidos, por ejemplo, de la llama. De la llama se obtenía la carne fresca, ¿ya? O también se podía conservar en forma de charqui. Profesor, ¿qué es charqui? Es la cecina que hoy en día llamamos. Pistaban la carne y lo hacían secar ahí en sus cordeles, en su cocina o en el patio, y secaba la carne, ¿ya? Para que dure mucho más. Y con el clima que tenemos en la sierra, no se descompone este alimento, ¿ya, jóvenes? Mientras que con la lana pues elaboraban tejidos, con el cuero de esta llama se elaboraban sandalias o las ondas, y con el excremento de esta llama le servía como abono, y además la llama en sí le servía como un animal de carga, ¿ya? Y la propiedad de estos rebaños en cuanto a ganadería era de la siguiente manera: del pueblo tenemos también del Estado y del Sol. Cuando hablamos de los rebaños de esos camellos del pueblo, hay que tener claro que los distintos ayllus tenían tierras destinadas para los pastos que servían de alimento para el ganado, es decir, para los ganados del pueblo. Pero también había rebaños del Estado, ¿ya? El Estado también tenía tierras destinadas para pastar a su ganado, el mismo que se cuidaba a través de la mita, ¿ya? Que tenían que realizar los miembros del ayllu, como habíamos visto que era la mita, ¿cierto? Era el trabajo de los miembros del ayllu. Y del sol, que era el ganado que se utilizaba como ofrendas y sacrificios en las ceremonias religiosas. En cuanto a la agricultura, durante el Tahuantinsuyo, la actividad agrícola fue la actividad económica más importante, más relevante, ya que fue la fuente de alimentación para una población muy numerosa, ¿ya? Y también hablamos aquí en cuanto a agricultura, en tipos de tierra que se dieron durante el Tahuantinsuyo. Tierras del Estado, ya el Estado recibía tierras de cada uno de los ayllus que eran sometidos, por ello que estaban dispersos por todo el Tahuantinsuyo. La producción de esta tierra que pertenecía al Estado se almacenaban en los depósitos denominados colcas, ¿ya? Mientras que también hablamos de tierras del Inca. Cada Inca recibía una parcela o un pedazo de tierra, las que pasaban después a su panaca. La producción de estas eran destinadas al sustento del Inca y su familia. Pero también hablamos de las tierras del sol. Esas tierras, la producción de esas tierras estaban destinadas para mantener a los templos y a las personas dedicadas al culto. De esta forma, la producción de esas tierras eran destinadas netamente al mantenimiento de los sacerdotes o a los asistentes o fieles a dichas fiestas o ritos especiales. Y por último, las tierras del ayllu, ¿ya? Eran las tierras que se administraban entre los miembros del ayllu, y de estas tierras a cada persona se le entregaba una parcela, ¿ya? Llamada topo o tupu. Profesor, ¿qué es un topo o tupu? Era una parcela de tierras de cultivo cuya extensión era variable. En cuanto a sus manifestaciones culturales, dime, hija, te escucho. Disculpe, del anterior, usted puso, el Minca no es
ahí del sol y la mitad es a favor del Estado. Hija, la minca es cuando todos los miembros del Ayllu realizan faenas comunales en beneficio de toda la comunidad, por ejemplo, al elaborar un depósito, camino o un puente. Estoy hablando de las formas de trabajo, ¿ya? Estoy hablando de las 4 formas de trabajo. Mientras que la mita era el trabajo de los miembros del Ayllu y su finalidad era producir bienes destinados a la redistribución. Ya más o menos para que vayan teniendo conocimiento. Ya, profesor. Ya, hija. En cuanto a sus manifestaciones culturales, en estas manifestaciones culturales, la producción de este arte durante este imperio del incaico estaba netamente concebida y dirigida por el Estado. ¿Qué quiere decir? Que no existía creaciones libres en cuanto a artesanos o artistas, sino directamente lo administraba el Estado. Dentro de esas manifestaciones culturales hablaremos de la religión, de su cosmovisión y de algunos dioses que tiene este imperio incaico. En cuanto a su religión, hay que tener claro que era politeísta. Eran politeístas. En cuanto a su cosmovisión, según la mitología incaica, existían 3 mundos diferentes, ¿ya? Los cuales estos mundos habían sido creados por el dios incaico Viracocha. Y estos 3 mundos eran Hananpacha, Caipacha y Ucupacha. Al primer mundo, Hananpacha, se les considera el mundo de arriba, el mundo celestial o el mundo supraterrenal. Y a este mundo celestial solamente podrían ingresar las personas justas. Mientras que al Caipacha ya era el mundo del presente. Era el mundo de aquí o de ahora, ¿ya? Y en este mundo terrenal, ese era el mundo en el que habitaban todos los seres humanos, ¿ya? Y pasan sus días, es decir, el presente en el que estamos hoy en día. Mientras que el Ucupacha era el mundo de abajo o mundo de los muertos. Ya, según la mitología andina, a este mundo iban también los niños no nacidos. En cuanto a los dioses, hablamos de un dios Inti, Mamaquilla, Pachamama, Pachacamac, Mamasara y Mamacocha, que eran los dioses más o menos, o las deidades que tenía este imperio incaico. En cuanto al Inti, era el dios Sol, el dios supremo, el cual se ejercía la soberanía en un plano divino, Hananpacha, ¿ya? Se le entregaba grandes ofrendas de oro, plata, y también se le ofrendaba ganado, ¿ya? Pero también se le atribuía una danza, no sé si a ustedes de repente les gusta danzar, las danzas de las vírgenes del sol, que era una ceremonia, ¿ya? Pero también a este dios sol se le hacía ofrendas humanas, ¿ya? Y se sacrificaba aquí a los reos de muerte, ¿ya? Se sacrificaba acá a los reos de muerte. En cuanto a la Mamaquilla, era la madre luna y esposa del Inti, también considerada como la madre del firmamento. En cuanto a Pachamama, era también conocida como la madre tierra, ya que era la encargada de propiciar la fertilidad en los campos y se le tributaban ofrendas o pagos. En algunas partes de la sierra de nuestro país se le sigue rindiendo tributo o ofrendas a esta madre tierra, ¿no? Se le sigue rindiendo tributos. En cuanto a
Pachacamac, ¿ya? El dios Pachacamac era una reedición del dios Viracocha, el cual era venerado en la costa central del Imperio Incaico y también es conocido como el dios de los temblores. Y su culto hizo un aparente sincretismo con el actual Señor de los Milagros. Hay muchas leyendas en las cuales nos van narrando sobre este Pachacamac, que cuando llegaron los españoles, no te vayas a olvidar que los españoles trajeron consigo la religión cristiana. Y la religión cristiana es monoteísta. ¿Qué quiere decir? Que tú solamente puedes adorar a un solo Dios. Pero mientras que los incas no eran monoteístas, sino eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Entonces hay algunas versiones que dicen que ellos, en este dios de Pachacamac, ellos reflejaban a sus demás dioses. O sea, en sí yo voy y me siento y hago mis ritos religiosos o ceremonias religiosas, pero no lo hago al dios de los españoles, sino lo hago a mis diversos dioses. Y también se le relaciona mucho a este Pachacamac con el Cristo de Pachacamilla, que nos encontramos en pleno mes morado, mes del Señor de los Milagros, o también conocido como el Señor de los Temblores. Mientras que Mamá Sara, que era la otra deidad que ellos tenían, era considerada la madre del alimento o madre del maíz, ¿ya? Y para ir terminando, en cuanto a estas deidades, encontramos la Mamacocha, que era la madre del mar, a quien se le rendía culto para calmar las aguas bravas y para la buena pesca. Y esta madre era la que representaba a todo el género femenino. En cuanto seguimos con sus manifestaciones culturales, hablamos de su arquitectura, escultura, cerámica, pintura y orfebrería. En cuanto a su arquitectura, se caracterizaba por la sencillez de sus obras megalíticas. Si han tenido la oportunidad de llegar a Machu Picchu, conocer el Machu Picchu en vivo y en directo, se pueden dar cuenta que esa es una hermosísima obra en la cual los bloques colocados ahí tienen una simetría única, están cortados tan perfectamente que no puedes meter ni un alfiler dentro de esa construcción, ¿no? En cuanto a su escultura, se suelen limitarse a representaciones zoomorfas. En cuanto a la cerámica, su producción era en masa. Su pintura se manifestó en murales y mantos. Y en cuanto a la orfebrería, existieron dos centros metalúrgicos, uno en la zona del altiplano peruano, boliviano, y otro en la costa norte, Mochica-Lambayeque. Muy bien, jóvenes, esto es en cuanto al tema el día de hoy, en lo que concierne al curso de historia. Vamos a proseguir con lo que concierne al curso de economía. En cuanto a economía, en esta semana número 5, vamos a hablar de la producción y procesos productivos, y al mismo tiempo vamos a ir hablando de este primer elemento o factor de la producción, que es la naturaleza. En cuanto al contenido, vamos a ir viendo la producción, vamos a ir viendo dentro de esa producción los problemas de la producción, los factores productivos, y posteriormente iremos viendo proceso productivo, una definición, la naturaleza, que es el primer factor de la producción, y los recursos naturales. Iniciamos el tema de economía con una pequeña frase: el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Es decir, ustedes que están iniciando o preparándose para postular a llegar a ser un profesional de éxito, ¿ya? Ustedes van a encontrar muchos obstáculos para llegar a su formación profesional, pero no es relevante, jóvenes, caernos y no levantarnos.
sino que ustedes tienen que darse cuenta de que los pequeños tropiezos que uno pueda tener en la vida o los pequeños obstáculos que se nos puedan presentar a lo largo de nuestra vida o nuestra carrera profesional van a servir para que nosotros empecemos a madurar. Si en la vida no existiese ningún problema, ¿tú piensas que maduraríamos? No, seguiríamos peleando con nuestros hermanos por un juguete, ¿no? Seguiríamos teniendo un pensamiento infantil. Esos pequeños obstáculos o tropiezos que uno tiene en la vida nos sirven para que nosotros empecemos a madurar. De los problemas que teníamos hace 5 años atrás, hoy en día nos reímos y nos causa gracia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que era tan simple la solución, ¿no? Muy bien. En cuanto a la producción y proceso productivo, hay que tener muy bien claro que en este tema va a haber días buenos, días malos, según el porcentaje que podemos ir viendo ahí. Hay días buenos en los cuales yo puedo llegar a tener una ganancia de un 80, 90 o 100%, pero también va a haber días en los cuales voy a tener menos de un 40%. Si por X motivos sus papás o ustedes administran una tienda, una bodega, o de repente ustedes venden asaditos anticuchos, maduros con queso, con chicharrón, con maní, no sé, el negocio que de repente sus papás puedan tener, se van a dar cuenta que hay días buenos y hay días malos. Entonces, entrando ya en el tema, la producción es el conjunto de actividades que permite crear un nuevo valor o valor agregado, ¿no? Y se manifiestan de diferentes maneras para que nosotros podamos agregar ya o producir. Y estos cuando hablamos de producción nos estamos refiriendo a que yo tengo que producir nuevos bienes o nuevos servicios para satisfacer las necesidades de las demás personas, del hombre. Dentro de, en buscar satisfacer las necesidades del hombre, nosotros vamos a encontrarnos siempre con 3 interrogantes muy relevantes en cuanto a los problemas de producción. ¿Qué voy a producir? ¿Quieres emprender un negocio? Hazte la siguiente interrogante. ¿Qué vas a producir? Pero para eso tú tienes que tener una pequeña visión de qué negocio pretendes emprender. Antes, en la década, en el año de 1000 o 2000, 2003, 2004, más o menos 2005, el boom eran las cabinas de internet. El que menos puso cabinas de internet en su casa y les fue bien. Pero con el tiempo, las cabinas pagan llenas, ya no. ¿Por qué? Porque ahora me sale mucho más económico tener internet en casa o contar con un celular con un plan de datos, ¿no? En la actualidad, ¿qué puedo producir? Tengo un terreno cerca al hospital, cerca a un complejo universitario o a una universidad. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer cuartos, ¿cierto? Porque como estoy cerca a un lugar, entonces voy a hacer cuartos para alquilar. Entonces voy teniendo más o menos qué voy a producir, qué bienes o servicios voy a producir para satisfacer las necesidades de las demás personas. ¿Cómo voy a producir? Para fabricar esos cuartos, ¿qué elementos de la producción voy a necesitar? ¿La naturaleza, trabajo y capital? Mayormente los factores originales son los que se emplean en la producción, estos 3 factores. ¿Ya? El ejemplo que también les puedo proponer acá, los catálogos hoy en día. Pero tienen muy claro qué van a producir, cómo van a producir. Y por último, la interrogante, ¿para quién voy a producir? ¿No? Yo les decía, voy a hacerme cuartos. ¿Para quién voy a producir esos cuartos? Para los estudiantes de dicha casa superior, o para las personas, si vivo cerca de un hospital, para las personas que van a venir a cuidar a sus pacientes. ¿Me dejo entender? En este caso de los catálogos,
mayormente lo producen para el género femenino, porque tú agarras un catálogo y vas a encontrar más productos para mujeres que para varones. ¿Por qué? Porque la mujer por naturaleza quiere siempre verse bella, ¿cierto? Siempre quiere estar hermosa, bien presentada. Entonces, para ellos producen. Por eso que solamente en un catálogo X tú vas a encontrar de 2 a 5 páginas de solamente varones. El resto es para las mujeres. En cuanto a los factores productivos, y adentro de los factores productivos, también se les conoce a estos factores productivos como elementos de la producción, ¿ya? Y estos factores productivos son la naturaleza, el trabajo y el capital. Esos tres primeros se les denomina factores clásicos, mientras que la empresa y el Estado se les denomina factores modernos, ya, factores modernos. La naturaleza, y es de denominación originaria, tiene un carácter pasivo y como retribución recibe una renta o un arrendamiento, mientras que el trabajo también es de denominación originaria y cumple en el factor productivo un carácter activo. Dime, hija, dime. El trabajo viene a ser el tiempo que las personas dedican a la producción. No te he escuchado bien, hija, te encontré cortado, te he escuchado, me decías. El trabajo no es cuando es el tiempo que las personas dedican a su producción. Exactamente, hija, pero en el factor, cuando hablamos de factor productivo, cuando hablamos de trabajo que vamos a trabajar la semana que viene, ahí nos vamos a dar cuenta que este factor del trabajo, en primer lugar, como denominación es original, es decir, porque nace de nosotros. Es decir, la fuerza que tú le Por empleas a ejemplo, producir tus trabajos, ¿ya? La fuerza que tú le empleas. Pueden ser un trabajo físico o puede ser un trabajo intelectual. por ¿Ya? ejemplo, las horas de estudio de un investigador o si no las horas de la clase de un profesor. Exactamente. Según eso, pero cuando digo vamos a profundizar esto, la clase que viene, en la cual vamos a hablar del segundo factor, ¿ya? Ya, profesor. Ya, hija. Gracias, muy bien. En cuanto al capital, ya, seguí con trabajo. En el trabajo, como retribución, recibe un salario, ¿ya? Un salario. Ojo, en el trabajo hay diferentes formas en cuanto al pago. Puede ser un salario, puede ser un jornal, puede ser un emolumento. Eso ya lo vamos a ver detenidamente la semana que viene. En cuanto al capital, que es el tercer factor de la producción, es considerado de denominación clásica. Su carácter es auxiliar y como retribución hablamos del interés. Una empresa es de denominación moderna, su carácter es organizador y como retribución un beneficio. Estado es de denominación moderna, de carácter regulador y como retribución el tributo. El factor productivo es el conjunto de elementos que facilitan y hacen eficiente la producción, o también son los insumos que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Proceso productivo es un conjunto de actividades consecutivas que mediante el uso de factores productivos permite generar un producto determinado en una unidad económica de producción, generalmente en la empresa. Dentro de este proceso productivo, hablamos de una función de la producción y de una productividad. La función de la producción, es decir, es la cantidad que va a producir una empresa en cuanto a bienes y servicios. En términos mucho más claros, es el stock de productos que se hace. Ejemplo, una empresa tiene un límite para producir ciertos bienes. ¿Por qué? Porque una empresa no puede estoquearse de muchos bienes.
Si bien es cierto, vamos a poner el ejemplo, una empresa que fabrica autos, carros. Esta empresa, si bien es cierto, profesor, los autos, pero los autos no perecen, profesor, no se caducan, no se caducan, pero pasan de moda. ¿Me dejo entender? Si una empresa fabrica muchos autos y no los vende todos, ¿quién pierde? La empresa. Entonces, cuando hablamos de función de la producción, acá tenemos que hablar de un stock, de cuántos bienes y servicios voy a ofrecer en el mercado. En cuanto a la productividad, ¿ya? Es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado durante un periodo determinado, seguidamente. En cuanto a productividad, hablamos de la ley de los rendimientos económicos, ley de las curvas o fronteras de posibilidades y crecimiento económico. En cuanto a la ley de los rendimientos económicos, va a mostrar la disminución de un producto o de un servicio a medida que se añaden factores productivos a la creación de un bien o un servicio, mientras que la curva o frontera de posibilidades es el conjunto de recursos y factores productivos de los que dispone un país. Y en cuanto al crecimiento económico, es la evolución positiva de los estándares de vida de un territorio, medidos en términos de capacidad productiva según la economía, dentro de un periodo concreto. Continuando, tenemos aquí al primer factor de la producción, o también al primer elemento de la producción, y hablamos de una pequeña definición. A este primer factor también se le conoce como factor tierra, y son todos los elementos preexistentes al hombre, es decir, todo lo que apareció antes que el hombre, se le denomina primer factor de la producción, naturaleza. Y estos productos o estos bienes son incorporados en la producción de nuevos bienes y servicios. Como retribución, ya les mencionaba, se recibe una renta o arrendamiento, ¿ya? Este primer factor también tiene ciertas características, como por ejemplo, es originario. ¿Por qué? Porque este factor lo hemos encontrado ahí, no lo ha creado el hombre, estaba ahí. Cumple un rol pasivo dentro de la producción, ¿ya? ¿Por qué? Porque la naturaleza por sí sola no puede satisfacer todas las necesidades del ser humano. Es fuente de materias primas y fuentes motrices. ¿Por qué? Porque en la naturaleza nos encontramos diferentes energías y su dotación es limitada. ¿Qué quiere decir? Que si no lo utilizamos bien, dicho elemento se va a agotar. En cuanto al aspecto de la naturaleza, hablamos de una clasificación y hablamos de un medio geográfico, materias primas y fuerzas motrices. El medio geográfico es el conjunto de factores geográficos que nos rodean, cuyos principales elementos son el territorio y el clima. Ya el territorio está constituido por el suelo, el subsuelo, el relieve orográfico y la situación geográfica. Mientras que el clima ya es un conjunto de caracteres atmosféricos que van a distinguir una región y van a condicionar la realización de ciertas actividades económicas, como por ejemplo, muy bien, yo por ahí tengo un presupuesto, tengo el dinero y quiero construirme habitaciones, cuartos, quiero hacerme un hospedaje, un alojamiento o un hotel y voy a emplear el dinero que tengo. Pero estas habitaciones yo las voy a hacer con características muy bien. Algunas, por ejemplo, yo quiero que mis hoteles o mis habitaciones cuenten con calefacción. ¿Estoy haciendo bien? ¿Qué dicen ustedes?
¿Estaría haciendo bien? Sí, Seguro que aquí está la foto. ¿Estaría haciendo bien poner un hotel con calefacción? sí, profesor. No. ¿Por qué no? Porque vivimos en una zona cálida. El clima no es propicio para yo tener habitaciones con calefacción. Lo ideal sería que yo ponga habitaciones con aire acondicionado, ¿cierto? Ojo, el clima no es propicio para, o de repente una actividad económica. Muy bien, quiero emprender un negocio y mañana voy a salir a vender en la mañana mi café caliente o mi mazamorra de plátano. En la mañana me voy a llevar mis baldes y ahí en la esquina me voy a poner a vender. ¿Va a resultar mi negocio? No, profesor, te vas a ir a la quiebra, profesor, porque ¿por qué no vendes coco? Mejor, ¿por qué no vendes refresco? Eso te va a salir más lógico, porque el clima no es propicio, pues. En cuanto a las materias primas, ya hablamos de unas materias brutas, materias primas y insumos. Profesor, ¿qué es una materia bruta? Es un elemento primario en primer lugar, ¿ya? Que se encuentra en un ámbito geográfico natural, es decir, se encuentra en su hábitat natural. Ejemplo, el pez. Ojo, el pez en el mar es una materia prima. Va a decir una materia bruta, disculpen, una materia bruta. Para que se convierta en materia prima este pez, tiene que estar pescado. El pescado ya es una materia prima. Y como insumo de esa materia prima de ese pescado, yo hago la harina de pescado. ¿Me he dejado entender hasta ahí? Sí, profesor. Ya, muy bien. La materia bruta es cuando no le ha tocado el hombre. ¿Ya? Cuando el hombre ya ha metido la mano, se convierte en materia prima. Y de los derivados de esta materia prima son los insumos. En cuanto a fuerzas motrices, hablamos de fuerzas de los animales. En algunas partes de nuestro país se utilizan una yunta conformada por dos ganados para generar cierto tipo de energía o fuerza motriz, por ejemplo, para moler caña, para hacer funcionar, ¿no? Un trapiche. En San Martín, algunos utilizan caballos, ¿ya? Pero también hay otro tipo de fuerzas. Por ejemplo, hablamos de una energía solar. ¿Qué quiere decir? Que se capta la energía del sol a través de paneles solares para generar tu propia fuente de energía. Lo que de repente en otros países ya lo están utilizando. Pero todavía para utilizar esta energía solar es un poquito cara, ¿ya? Y no hay muchas empresas que lo fabriquen. Es cara porque no hay muchas empresas que se dediquen a este negocio. Porque a las grandes transnacionales o a los grandes oligopolios no les conviene, pues. ¿Por qué? Porque todavía hablamos de petróleo, hablamos de gas natural, entonces no conviene todavía esas fuerzas. Por ejemplo, en la historia hay un señor que había creado un motor que funcionaba en base a agua, un carro que funcionaba en base a agua. Pero ¿por qué el proyecto no salió a la luz, no empezó a funcionar? ¿Ah? Porque a las grandes empresas que fabrican automóviles, a las grandes empresas que distribuyen petróleo a nivel mundial, no les convenía, pues. Entonces, ¿qué pasó con ese señor? Le mandaron a matar, ¿cierto? Porque estaba perjudicando su negocio. Entonces, pero también hablamos de otros tipos de fuerzas motrices, ya en cuanto a energía, hablamos de una energía hidroeléctrica, que quiere decir que hay en ciertos lugares de nuestro país personas que utilizan un dínamo o decir, la fuerza de la caída del agua para generar energía. ¿Ya? Y tenemos ahí la energía eólica, que es la energía del viento, jóvenes. Y para ya ir terminando, antes de que duerman, hablamos de los recursos naturales. Y los recursos naturales son los elementos que se encuentran en la naturaleza. Y hablamos de recursos renovables y recursos no renovables. En cuanto a recursos renovables,
¿ya? Es un recurso natural que se puede restaurar por procesos naturales o a una velocidad superior a la del consumo de los seres humanos, mientras que un recurso no renovable, ¿ya? Existen en una cantidad concreta y limitada, pertenecen a la Tierra y muchos de ellos se han formado durante miles de años. Y aquí encontramos los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón, el gas natural, además de algunos metales. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí la clase el día de hoy.